Me llamo Salomón, hijo de David, y fui el hombre más rico que jamás existió sobre la faz de la tierra. No lo digo para alardear, lo digo porque necesito que entiendas el peso de lo que voy a confesarte ahora. Cuando sabes que un hombre que tuvo absolutamente todo llegó al final de su vida y se dio cuenta de que había pasado la mayor parte de ella en las cosas equivocadas, eso no es una historia de fracaso, es un espejo. Y lo que vas a ver en ese espejo puede cambiar lo que todavía te queda de camino, si tienes el valor de mirar con honestidad. Hay una imagen que volvió a mí muchas veces en mis últimos años. La escribí en el libro que más me costó escribir, el libro que no vino de inspiración, sino de experiencia acumulada y cara. La imagen es esta: el hilo de plata se rompe y el cántaro de oro se quiebra. Así describí la muerte, no con dramatismo, no con terror, con la exactitud fría de quien ya miró al final de cerca lo suficiente para saber que llega, y que cuando llega, las cosas que acumulaste durante toda la vida se quedan exactamente donde están, y tú te vas solo, sin el oro, sin el título, sin lo que los demás pensaban de ti, sin las construcciones que definieron décadas de tu vida, solo. En el momento en que entendí eso de verdad, no estaba en mi cámara revestida de oro, no estaba contemplando el templo que construí para Dios, no estaba recibiendo a otro rey extranjero que había viajado semanas para escuchar mi sabiduría. Estaba sentado con mis pensamientos, y los pensamientos me hicieron una pregunta que no tenía respuesta fácil. ¿De qué valió todo esto? No fue una pregunta de desesperación, fue una pregunta de contabilidad, porque yo había hecho el experimento completo y el resultado estaba frente a mis ojos, y tenía la honestidad de no desviar la mirada. Tenía 666 talentos de oro entrando en mis arcas cada año, solo en tributos fijos, sin contar el comercio, sin contar lo que traía mi flota desde Ofir cada 3 años, en oro, sándalo y piedras preciosas. Los reyes de toda la región traían regalos a lo largo del año. La reina de Sabá cruzó el desierto durante meses y llegó con 120 talentos de oro, especias que nunca habían entrado en mi territorio, y piedras preciosas que mis administradores tardaron días en catalogar y valorar. Me había preparado las preguntas más difíciles que su mente podía formular a lo largo de años de anticipación, y cuando respondí la última, se quedó en silencio por un momento que pareció demasiado largo. Después dijo que la mitad no le había sido contada, que la realidad era mayor que lo que habían descrito los mensajeros. Construí el templo de Dios, 7 años, 30.000 hombres trabajando en turnos en el Líbano, cortando los cedros que mi padre había negociado con Hiram, rey de Tiro. 80.000 cortaban piedras en las montañas, 70.000 las cargaban. Las piedras eran talladas tan lejos del lugar sagrado que ningún golpe de hierro, ningún sonido de martillo se escuchó dentro del recinto mientras se construía. Todo silencio, todo reverencia, todo calculado con una perfección que solo podía describirse como devoción arquitectónica. El interior estaba revestido de oro puro. Los querubines del lugar santísimo medían 5 codos de punta a punta de las alas abiertas, cubiertos de oro de la cabeza a los pies. Y el día en que el arca de la alianza entró en ese lugar, una nube llenó el templo, y los sacerdotes no pudieron permanecer de pie. La presencia que entró allí era demasiado grande para que ningún cuerpo humano pudiera estar erguido delante de ella. Soy el hombre a quien Dios se apareció 2 veces, directamente, no en el sueño vago de un hombre común que despierta sin saber bien lo que vio, en comunicación clara e inconfundible que deja una marca en el ser que no se borra con los años. En Gabaón, cuando era joven y todavía no sabía el peso completo que el trono cargaba, Dios me preguntó qué quería. Podría haber pedido cualquier cosa: larga vida,
riqueza más allá de la que mi padre había acumulado, la muerte de mis enemigos, poder sobre otras naciones, cualquier cosa. Y pedí un corazón que entendiera, que supiera distinguir el bien del mal, un corazón que supiera cómo gobernar un pueblo que era demasiado grande para contarse y demasiado complejo para ser administrado con arrogancia. Y Dios me dio la sabiduría que pedí, y junto con ella todo lo que no pedí. Porque cuando pides lo correcto, las demás cosas se organizan alrededor de eso, al menos durante un tiempo, al menos mientras mantienes el centro firme. Si llegaste hasta aquí y estás sintiendo que esta historia tiene algo para ti, te pido una cosa: suscríbete a este canal, porque lo que tengo para contarte no cabe en un solo video. Y hay algo especial esperándote en el primer enlace aquí en los comentarios. Solo haz clic y mira lo que hay. Ahora déjame continuar. El problema no es haber errado una vez. El problema es que los grandes errores rara vez llegan como errores. Llegan como concesiones razonables, como adaptaciones que cualquier hombre de mundo haría, como elecciones que parecían pragmáticas en el momento y que solo mucho más tarde revelan lo que costaron. Tenía 700 esposas y 300 concubinas. Sé cómo suena eso, pero no era lo que parece. Era política, era alianza, era el modo en que los reinos de mi tiempo garantizaban la paz entre sí. Te casas con la hija del faraón y Egipto no te ataca. Te casas con la hija del rey de Moab y la frontera queda tranquila por una generación. Cada esposa era un tratado escrito en lazos familiares, muito mais difíceis de romper que acuerdos em papiro. Lo entendia. E durante muito tempo creí que também entendia as consequências. Pero las mujeres trajeron a sus dioses. E eu, que havia pedido sabedoria a Deus, que havia construído um templo para honrá-lo com uma exactitud que rozaba lo sagrado, que havia recebido a presença divina de uma forma que a maioria de los hombres não imagina possível, empecé a arrodillar-me ante outros altares. No de una vez, nunca de una vez. Las grandes desviaciones nunca ocurren de una vez. Primero fue una concesión para mantener la paz dentro del palacio. Después fue un gesto de respeto hacia una cultura que genuinamente admiraba. Después se volvió hábito. Después identidad. Y cuando miré lo que me había convertido, ya no reconocía al joven que había elegido sabiduría cuando podría haber pedido riqueza. El Dios de mis padres me dijo algo directamente: ciertamente arrancaré el reino de tus manos. No era la ira de un rey humillado, era la descripción de lo que sucede cuando un hombre con la responsabilidad que yo tenía abandona el centro de su vida. Era consecuencia, era la física del universo moral funcionando exactamente como fue diseñada, sin excepción, ni siquiera para los favoritos. Y me di cuenta de algo que quizás sea lo más importante que te diré hoy: la distancia entre la sabiduría que yo tenía y las elecciones que hice no era una contradicción que me hacía hipócrita, era una tragedia que me hacía humano, porque sabía, siempre lo supe, la sabiduría estaba ahí, articulada en proverbios que otras personas siguen repitiendo 3000 años después, y aún así fui cediendo, fui dejando, fui permitiendo que las pequeñas concesiones se acumularan hasta que su peso era mayor que mi disposición de resistir. Conoces ese mecanismo, no hace falta ser rey para conocerlo. Es la conversación con tu hijo que fuiste postergando tanto tiempo, que cuando finalmente quisiste tenerla, la ventana ya se había cerrado. Es el momento con tu esposa que cambiaste por otra noche de trabajo, otro proyecto que no podía esperar, otra responsabilidad que te necesitaba ahora. Es la fe que fue volviéndose cada vez más protocolar, más automática, más distante de la pregunta real: ¿de verdad conozco a Dios o solo conozco los rituales alrededor de Él? Es la amistad que fue marchitando por falta de atención hasta convertirse solo en un recuerdo afectivo de quien fuiste un día.
Construí palacios que fueron llamados maravillas. Planté jardines y huertos y bosques que parecían paraísos artificiales. Acumulé plata como piedras, oro como polvo. Tuve músicos, cantores, los placeres que cualquier corazón humano pudiera imaginar. No negué a mis ojos cosa alguna, no retiré de mi corazón placer ninguno. Y al final, después de todo eso, tomé la pluma y escribí la frase más honesta que jamás escribí. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. No como alguien que se rindió, como alguien que hizo el experimento completo y encontró el resultado que la honestidad no deja esconder. Las consecuencias vinieron de donde siempre vienen, de los hijos. Roboam, mi hijo, heredó el reino más grande que el pueblo de Israel había conocido, y en pocos días lo destruyó. El pueblo fue a él con un pedido simple, razonable, el tipo de pedido que cualquier líder con mínima inteligencia política sabría cómo recibir. Tu padre puso sobre nosotros un yugo pesado. Aligera ese yugo y nosotros te serviremos. Era una apertura, era el pueblo ofreciendo lealtad a cambio de trato digno. Los consejeros ancianos estaban presentes, hombres que habían estado a mi lado durante décadas, que conocían al pueblo, que sabían lo que pasa cuando un rey confunde autoridad con arrogancia. Dijeron a Roboán: si hoy eres siervo de este pueblo, si les hablas con buenas palabras, serán tus siervos para siempre. Era sabiduría destilada en una sola frase accesible. Roboán pidió 3 días para pensar. Y en esos 3 días, en lugar de sentarse con los más viejos, se quedó con los jóvenes con quienes había crecido. Hombres que nunca habían perdido nada, que confundían firmeza con crueldad, que creían que demostrar poder era lo mismo que tener poder. La respuesta que Roboán dio al pueblo quedó en la historia, no como ejemplo de liderazgo, como advertencia para generaciones. Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. 10 de las 12 tribus se separaron ese día. El reino que mi padre había construido, con décadas de batallas y fe, fue partido en 2, en menos tiempo del que haría falta para viajar de Jerusalén al norte a pie. Y quien encabezó la separación fue Jeroboam, un hombre que yo mismo había promovido. Cuando pienso en eso hoy, no pienso en mapas ni en fronteras. Pienso en un padre mirando a su hijo e intentando entender en qué momento falló la transmisión, qué valores estaba pasando mientras creía que estaba construyendo un legado, qué hombre estaba haciendo en los momentos en que mi hijo me observaba sin que yo supiera que lo estaba haciendo. Ahora necesito decirte lo que verdaderamente importó, no como teoría, como el destilado de una vida entera de experimentación. Al final, cuando todo se redujo a lo que no puede ser quitado, cuando el poder pasó y la gloria se apagó y solo quedó lo que de verdad es real, solo 3 cosas importaron, y pasé décadas en las otras. La primera fue mi relación con Dios, no la religiosidad que exhibía, no el templo que construí para que el mundo supiera que era devoto, la relación real, cuánto lo conocía de verdad, cuánto lo había buscado, no porque necesitaba una bendición o una respuesta, sino porque era ahí donde me sentía completo, porque era en esa cercanía donde sabía quién era y para qué estaba aquí. Y cuando me alejé de eso, no perdí solo la fe, perdí el hilo que me conectaba con lo que era verdadero dentro de mí. Todo se volvió más ruidoso. Los logros tenían que ser más grandes para satisfacer. Los placeres tenían que ser más intensos para registrar, porque estaba intentando llenar con cosas externas un espacio que solo puede llenarse desde adentro. La segunda fue el amor genuino y presente por las personas que estaban cerca de mí, no el afecto administrado de quien tiene 1000 responsabilidades y distribuye atención como si fuera un recurso escaso, no el amor que se expresa en regalos costosos, porque es más fácil que estar de verdad, el amor que se detiene, el amor que mira a los ojos sin pensar en la próxima reunión, el amor que escucha hasta el final sin formular la respuesta,
mientras el otro todavía habla. Tuve 1000 mujeres y morí sin haber sido verdaderamente conocido por casi ninguna de ellas, porque nunca me detuve lo suficiente, porque construcción y presencia no caben en el mismo espacio, si no eliges conscientemente todos los días cuál vas a priorizar. Y la tercera fue la paz del corazón, no la paz que viene de haber resuelto todos los problemas, no la paz que viene de haber llegado donde querías llegar, de haber conquistado lo que habías planeado, la paz que viene de estar en orden con lo que sabes que es correcto, de no tener cuentas abiertas con tu propia conciencia, de poder dormir sin el peso de quien sabe que está viviendo de modo contrario a lo que debería ser. Escribí sobre eso tantas veces que las palabras se desgastaron de tanto uso, pero es tan verdad como el primer día. Un corazón en paz es la vida del cuerpo. No desperdiciaste todo. Necesito que escuches eso con el mismo peso con que lo digo. Viviste con lo que sabías, con las herramientas que tenías, con la visión que tu etapa de vida te permitía. Eso no es fracaso, es el camino humano. El fracaso sería escuchar lo que te estoy diciendo ahora y seguir exactamente igual, como si nada hubiera quedado más claro. Los años que todavía te quedan no son los años que sobraron después de que pasó lo importante. Son los años que pueden ser los más importantes de todos, porque ahora sabes lo que yo tardé toda una vida en aprender. Ahora puedes elegir con los ojos abiertos. Puedes llamar a ese hijo o a esa hija con quien la distancia fue creciendo sin que nadie se diera cuenta exactamente de cuándo empezó. Puedes sentarte en silencio delante de Dios sin una lista de pedidos, solo para estar ahí, presente, sin agenda. Puedes mirar a alguien que amas y decir lo que nunca dijiste, porque siempre creíste que había más tiempo. Hay personas que mueren a los 60 años, habiendo vivido una vida plena, y hay personas que mueren a los 90, habiendo vivido la misma década repetida 9 veces. La diferencia no es la cantidad de tiempo, es lo que se hizo con él. Es si la persona eligió cada día lo que verdaderamente importaba o lo que parecía más urgente en ese momento. Sé lo que es arrepentirse de elecciones que ya no pueden deshacerse. Conozco el peso de mirar atrás y ver un paisaje de oportunidades que pasó. Pero también sé que el arrepentimiento que paraliza es inútil y el arrepentimiento que enseña es un regalo. La diferencia está en lo que haces después de él. Si te quedas mirando lo que perdiste o si giras la cabeza hacia lo que todavía hay. No existe tesoro que compense a un hijo que creció sin sentir que su padre estaba de verdad ahí. No existe realización que llene el vacío de una relación con Dios que quedó superficial por falta de atención. No existe posición, reconocimiento, ni recuerdo de logros que marque diferencia en el momento en que el hilo de plata se rompa. Pero hay algo que sí marca diferencia. Un corazón que, aunque tarde, volvió a lo que es real. Una vida que, aunque después de años invertidos en las cosas equivocadas, encontró las cosas correctas, mientras todavía había tiempo de amarlas. Una persona que escuchó esto y dijo, es ahora, no cuando las cosas mejoren, no cuando tenga más tiempo, ahora. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el deber de todo hombre, no del hombre perfecto, de todo hombre, del que erró, del que perdió tiempo, del que construyó cosas que no necesitaban construirse y dejó de cuidar cosas que necesitaban cuidado. De ese hombre, de ti, de mí. Hay algo esperándote en el primer enlace aquí en los comentarios. Es una oportunidad exclusiva para quienes siguen estas enseñanzas a través de YouTube y no lo ofrezco en ningún otro lugar. Lo que encontrarás allí te ayudará a crecer en sabiduría y a acercarte a Dios de una manera que no se mide en dinero, en posición, en nada de lo que el mundo tiene para ofrecer. Son cosas que yo, con todo el oro que tuve,
no pude comprar. Solo haz clic en el primer enlace en los comentarios. Nos vemos allá.